Como el Juan del Gualeyán, con alma de dos hileras, en lugar de un corazón le late una verdulera. Te llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar, para que no mueras chimbo, te bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido. Bueno, estamos en Federal para LU30 Radio Maipú, en la provincia de Buenos Aires. La palabra de la ganadora, de la feliz ganadora del rubro solista vocal aquí en Federal, en el certamen Nuevos Valores. Tu nombre y procedencia, por favor. Bueno, mi nombre completo es Claudia Graciela Villalba. Vengo de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes, y estoy inmensamente feliz. Yo desde que llegué a Federal, porque es la primera vez que vengo a Federal, que conozco la ciudad, que conozco la localidad, y me llevé una sorpresa y una alegría tan grande por la calidez de la gente, por cómo esta gente quiere el festival, por cómo la gente ha hecho suyo, cómo el pueblo ha hecho suyo este festival, que es lo que de alguna manera permite que se siga permaneciendo por muchos años, ¿no? Y después la organización. Es impresionante, con tanta cantidad de músicos que han venido a participar hoy, la organización fue espectacular. O sea que yo creo que desde que llegué nomás a Federal, yo ya decía, todo lo que por ahí conocía, decía, yo ya gané. Y bueno, y después vino esto, que sinceramente no me lo esperaba, y bueno, estoy feliz. Sin duda, Corrientes y Federal, no sé si rivalizan en el sostenimiento, en la posibilidad de difundir el chamamé, pero se ha convertido en los baluartes un poco de toda esta movida chamamecera muy fuerte. ¿Cómo ve una correntina que viene de Curuzú, de un fuerte contenido folclórico, como la cuna de Tarragó, de tantas grandes personalidades, triunfar aquí en Federal? ¿No es que otro escenario que se abre al país con el chamamé? Sí, es así. Yo, como correntina, me siento inmensamente orgullosa, porque es la música chamamecera la que va ganando espacio, es la música chamamecera la que de alguna manera fue imponiéndose quizás primeramente en Corrientes, o naciendo en Corrientes, pero que después se fue extendiendo por Santa Fe. Los valores que tiene Santa Fe es impresionante, hoy se lo ha visto arriba del escenario, y venir a Entre Ríos y que también bailemos chamamé, y que la familia y los amigos se alegren, y que quizás nos vamos para Misiones, y de la misma forma, y encontrar gente del sur que diga, yo conozco Tarragó, yo conozco Montiel, yo conozco, tantos, es un orgullo realmente. Eso significa que nuestra música sigue más fuerte que nunca, y aunque a veces nos quieran imponer cosas, nos quieran imponer quizás letras que a veces no entendemos ni siquiera lo que nos dicen, nuestra música está mucho más fuerte, y cuando se realizan más festivales, yo no sé si habrá o no habrá rivalidad, yo creo que mientras todo se realice en pos de que el chamamé siga creciendo, siempre es bueno. Respecto a tu repertorio, ¿qué parámetros utilizás para elegirlo? ¿Buscar lo tradicional, las nuevas vertientes de la poesía y de la música de Corrientes? Bueno, en esta oportunidad, como era competición, se hizo un poco más difícil. Uno tiene que buscar temas, como decía el reglamento, algunos un poco más rebuscados, con más calidad interpretativa, pero a veces lo que la gente quiere es quizás a veces bailar un poco más también, o sea que hoy por hoy la gente quiere escuchar de todo, y hay que tratar de recuperar los temas quizás antiguos, temas que ya no se escuchan, pero también de alguna forma también ir tratando de rescatar lo bueno que tiene el chamamé, porque sabemos que es un estilo que da para todo, da para bailar, da para soñar, da para enamorarse, y da para describir todo nuestro paisaje, da para todo, es lo más completo que tenemos. Finalmente, bueno, a partir de esto, ¿qué proyecciones en tu carrera y en tus posibilidades artísticas se abren ahora? Yo creo que muchas, ya había cuando hace poco tiempo estuvimos en Corrientes y pude ganar allí en Corrientes, es como que te dan un empujoncito, ¿no? Entonces se había hablado, de poder tener mi primer trabajo, porque yo no tengo un trabajo discográfico mío propio, o sea que ese sería el próximo paso y el próximo sueño, ¿no? Ojalá se pueda concretar y que alguna vez podamos estar compartiendo ahí con la gente de esta linda radio.
Bueno, muchísimas gracias, suerte en tu carrera y que sea todo para bien y con muchos éxitos. No, por favor, a ustedes, y nuevamente gracias a la prensa querida que tenemos, que permite difundir esto, que es lo más grande. Así que muchas, pero muchas gracias. Gracias, Saúl. No, por favor. Por tus calles, tus viejas campanas me llaman de repente con ese repicar, el tañido del bronce, creciendo y cantando como una centinela de la Virgen del Pilar. Le cuentas a las hojas besadas por el viento cuando te persiguieron incendiándote, más la fe de los indios, hijos cristianizados, lograron escoltarte hacia el Tacuabé. Querida campana, nacida en Yapeyú, de nombre María, el sol te cubre de luz. Es el sol del resucitado que en tu bronce está, cristiana y misionera en mi ciudad. La fortaleza quisieron cobijarte, junto con Andresito misionaste también. Volvieron las matanzas para no ser esclavos, al Uruguay cruzaron los cristianos otra vez. De todos esos pueblos incendiados, el gran Ramírez Chico te pudo rescatar, trayéndote a nosotros. Y hoy desde el campanario festejas con nosotros en Cursucuatián. Querida campana, nacida en Yapeyú, de nombre María, el sol te cubre de luz. Es el sol del resucitado que en tu bronce está, cristiana y misionera en mi ciudad, cristiana y misionera en mi ciudad. Como el Juan del Gualeyán, con alma de dos hileras, en lugar de un corazón le late una verdulera. Te llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar, para que no mueras chimbo, te bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido. Oh Cachencho Federal, qué suerte tenés amigos, que se abracen a tu tierra
raíces de Ñandubay, para que cante Entre Ríos con Cachencho Peral.